Hoy les quiero hablar de un tema que nosotros hemos venido hablando de endometriosis, de miomatosis, hemos hablado de absceso tubovárico, pero les quería hablar, digamos, según algunas cosas de evidencia, según mi experiencia, según nuestra experiencia institucional, acerca del abordaje de dolor pélvico crónico y cómo se puede enfocar multidisciplinariamente una paciente con esta patología. Quiero agradecerles a María Fernanda y a Marta Cortés que me ayudaron con parte de la presentación de esta conferencia. Esto se va a tomar como base, les quiero contar, para el protocolo de guía de teleconsulta de la CIAEGI, precisamente la sociedad que tenemos congreso esta noche. Se va a tomar esta presentación, yo ya se la hice la semana pasada a ellos, para tomarla como base para toda la teleconsulta que se va a hacer en muchos países para manejo y enfoque de las pacientes con dolor pélvico crónico. Entonces, la agenda de hoy es que vamos a hablar algunas cosas respecto a la definición, vamos a hacer una introducción, una epidemiología, etiología, fisiopatología, unas cosas bien importantes en que me quiero detener respecto al tema de infección pélvica y cómo podemos llegar a prevenir la infección pélvica como causa de dolor pélvico crónico y de otras complicaciones. Y al final, unos algoritmos que podríamos discutirlos con ustedes, así como han sido de participativos en las presentaciones anteriores. En esto nos hemos podido poner de acuerdo, en la definición, parte de la base. ¿Cómo será el tema de complejo de dolor pélvico crónico? Y en este momento se nos viene a la mente estas pacientes difíciles, estas pacientes complejas, y estas pacientes tenemos dos. Unas que todos los que me están oyendo las han tenido al frente en muchas ocasiones en la consulta, pacientes que llegan con una expectativa enorme y entonces dicen, doctor, a mí me han visto 5 ginecólogos, 3 urólogos, 2 gastroenterólogos, examen que usted le pide a ese paciente, examen que se lo han hecho 1 o 2 veces. Pues señora, usted el gastroenterólogo, doctor, ya me hicieron colonoscopia, tránsito intestinal, endoscopia, vías digestivas, y urólogo, doctor, cistoscopias, cistografías, me han hecho 2 laparoscopias, me han dado múltiples tratamientos, lo que usted le vaya a formular eso el paciente ya se lo ha tomado 2 y 3 veces. Entonces llegan o con una expectativa muy alta, y entonces dicen, doctor, me recomendaron venir con usted, yo sé que usted es el que me va a curar de este dolor, y yo sé que el paciente llega con una expectativa muy alta, pensando como que uno tiene como una pócima milagrosa y le va a mejorar esa calidad de vida. Y segundo, son pacientes que a veces llegan con unas expectativas muy bajas. Entonces dicen, no, doctor, usted probablemente es otro ginecólogo más de la lista de los 7 que ya me han visto, ninguno me ha dado con el chiste, ninguno me ha orientado adecuadamente en mi enfermedad, y resulta que pues, no, pues vengo a ver usted como qué me puede ofrecer, como también ya con unas expectativas muy bajas para esto. Entonces, la Real Academia de Ginecología y Obstetricia, sobre decir en Inglaterra, ha tratado de hacer una definición que cada uno de nosotros ya la conocemos, ya la sabemos. Hace muchos años, cuando yo estaba de residente, nosotros manejábamos un concepto que era un dolor pélvico de 12 meses de evolución que podía ser asociado o no a dismenorrea, y que la dismenorrea era una forma especial de dolor pélvico crónico. Pero fíjense que la Real Academia y todas las otras asociaciones lo bajaron a 6 meses. Ya no se considera que el dolor pélvico crónico son 12 meses, sino son un semestre, 6 meses de causas de dolor. Entonces, en este escenario, básicamente la idea es que, pues, hablamos que se considera que es un dolor intermitente o constante y pues se localiza en la parte inferior del abdomen o de la pelvis. Y fíjense que no ocurre, ahí se refiere, exclusivamente con la menstruación o coito y no está asociado con el embarazo. Uno tiene que resaltar la gente que está trabajando en esto y hablar de una exposición de dolor pélvico crónico. Uno siempre tiene que considerar a la experiencia de la gente que más está trabajando en esto. Y realmente, Juan Diego Villegas y su grupo de una clínica que tienen en Pereira que se llama Algia. Juan Diego fue presidente de la FECOLSOG y tiene mucha experiencia en dolor pélvico. Y él, en una de sus tantas revisiones y tantas presentaciones, dice, miren, el dolor pélvico crónico de causa ginecológica es el 30%. 30%. O sea, nosotros estamos para tratar de buscar en ese punto una etiología ginecológica solamente en 1 de cada 3 mujeres. Y miren que la COG hace una definición que a mí es la que me gusta más.
La definición que a mí me gusta más es la siguiente. Es una definición en la cual dice eh, que son los síntomas de dolor percibidos como originarios en órganos, estructuras pélvicas que duran más de 6 meses, ellos lo consideran con este tiempo de evolución, pero fíjense la connotación tan interesante que le da, es cuando uno entiende que, siempre acuérdense que toda la literatura americana habla de calidad de vida y calidad de vida, acuérdense que todos los artículos eh, que se refieren a eso son con consecuencias negativas a nivel cognitivo, conductual, sexual y emocional. O sea, sabemos claramente que el dolor pélvico crónico afecta la calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida desde el punto de vista, fíjense, sexual, intestinal, del tracto urinario, de piso pélvico. O sea, fíjense que son muchos los campos que se le afecta la calidad de vida de una mujer cuando tiene un dolor pélvico crónico. Entonces, no es solamente la sensación de tener dolor y ya, sino todo lo que se le puede llegar a afectar en su calidad de vida. Y por eso es tan importante que el enfoque del dolor pélvico crónico, y por eso aquí, así lo quise titular en esta presentación, es que es multidisciplinario. Entonces nosotros tenemos que tener clínicas de dolor pélvico, tenemos que tener consultas simultáneas, ojalá me refiero simultáneas no en la misma cita, pero me refiero con gastroenterólogo, con urólogo, con psicólogo, con fisioterapeutas especialistas en piso pélvico, que acuérdense que no son solamente estas fisioterapeutas las que manejan el tema de la incontinencia urinaria, sino que son personas que tienen realmente una característica desde el punto de vista de integralidad. O sea, no solamente las fisioterapeutas de piso pélvico lo manejan de esa manera, sino también lo manejan con una experiencia muy alta en ese tema. Entonces, básicamente la idea es que la sociedad canadiense, fíjense que como que hace un intermedio entre la europea y la americana. Primero, que abarca las siguientes características clínicas. Primero, que tiene una duración de 6 meses o más, que tiene un alivio incompleto con la mayoría de los tratamientos. Fíjense que ellos ya entran en el tema de la terapéutica, que la función significativamente puede estar deteriorada en el hogar o el trabajo, hablamos de calidad de vida, y una cosa que vamos a hablar un poquitico más adelante, que las pacientes presentan signos de depresión, como despertar temprano, pérdida de peso, y miren lo que pasa, altera los roles familiares. Claro, fíjense que hasta la vida sexual de pareja se va a alterar con este tema del dolor pélvico crónico. Esto es un problema clínico de difícil manejo, de una naturaleza multifactorial. Quiero que se aprendan ese porcentaje que Juan Diego nos habló en una de las presentaciones. 30% solamente son de origen ginecológico y como tiene una falta de consenso, pues lógicamente esto nos hace que sea un poco más difícil para mirar las alternativas de tratamiento. ¿Qué porcentaje de mujeres pueden llegar a tener dolor pélvico crónico? Fíjese que se puede decir con estos que son tan amplios, del 2% al 24%, pero bueno, podríamos decir, si somos no tan extremos como 24 y no tan mínimos como 2, uno podría decir, partámoslo en 10 o 15%. O sea, hablar que el 10% de la población femenina tiene dolor pélvico crónico corresponde igual al 15% de mujeres que consideramos que pueden llegar a tener endometriosis. Entonces, fíjense que estos porcentajes son ya completamente confirmados en la literatura mundial. Y muchas actualizaciones, muchos temas hablan de otras revisiones, pero mire que todas coinciden en los mismos porcentajes, del 5% al 26-27%. Y empezamos a hablar de unas patologías que no quiero entrar aquí a tocarlas, porque ya les voy a mostrar otra diapositiva con esa presentación. Miren, esto es para enloquecerse, esto es para chiflarse uno, tratando de buscar todas las posibles etiologías que una mujer tenga dolor pélvico crónico. Antecedente de abuso, desorden depresivo, desórdenes de ansiedad, desórdenes somáticos, problemas de fibromialgia. La fibromialgia no solamente en la espalda, como uno la pensaría, las fibromialgias también son en los músculos de la pelvis. Fíjense que síndromes miofaciales. Ustedes ven estas pacientes, por ejemplo, que a veces se les quejan, doctor, la cesárea lindísima, la cicatriz me quedó perfecta, pero yo no tengo sensibilidad en la herida y a veces la sensibilidad me ha venido mejorando y ahora me duele la pared abdominal. Y usted diciéndole, no, pero mira, la cicatriz se ve bien, eso no hay ninguna hernia, pero búsquele debajo que la paciente puede llegar a tener algunos síndromes de la pared abdominal. Obviamente lo visceral, ginecológico, gastrointestinal, urológico. Entonces miren que esta tabla me encanta, esta tabla me gusta mucho porque trata de buscar
como en una misma tabla, que no es un flujograma, pero miren que ahí están las causas de dolor pélvico crónico de nuestras pacientes. Obviamente, miren que la ginecológica es un artículo canadiense de ginecología, pues lógicamente miren todas las causas que uno de lo que hemos venido hablando en estos 2 meses lo hemos tocado. Endometriosis, adenomiosis, adherencias pélvicas, que todas seguimos en unas discusiones eternas, si es que las adherencias duelen o no duelen, las infecciones pélvicas, que vamos a hablar en la segunda parte de esta charla, los quistes ováricos, el síndrome del ovario residual, el dolor post-histerectomía, que esto es una pesadilla, es la paciente que usted dice, mira, te va a hacer la histerectomía, esto te va a mejorar. Uno de los colegas que me está yendo ahorita, que le quiero dar un saludo muy especial porque es un gran amigo mío, Víctor González, en Montería, recordamos una paciente que me acuerdo que nosotros no le queríamos hacer histerectomía y no le queríamos hacer histerectomía porque estábamos convencidos que la causa del dolor de esa paciente no lo era. Y la tratamos de convencer con todos los medios que no era esa causa del dolor. Y resulta que la paciente, alguien encontró un colega que le hizo la histerectomía y la paciente después nos vino a buscar a decir, no soy doctor, ya me hizo la histerectomía, otro colega de ustedes, pero resulta que a mí me sigue doliendo. Yo le decía a él, imagínese donde nosotros le hubiéramos hecho esta histerectomía a esta paciente, ya estaríamos ahí, mire que usted me operó, que me sigue doliendo. Estos síndromes de dolor post-histerectomía son una pesadilla. Los miomas, las vulvodinias, que esto es otro capítulo aparte, estas pacientes que tienen esos dolores, esos pruritos vulvares ahí crónicos, que uno empieza a pensar que lo que tiene es un líquen, pero también, no, es que no me rasca, me duele. Esto es un rollo. Un tema que me apasiona a mí, que me encanta, que es la cistitis intersticial. En los Estados Unidos pasan 5 urólogos y 4 años antes de que a un paciente en promedio se le haga el diagnóstico de cistitis intersticial. Desafortunadamente, es un diagnóstico súper difícil de hacer, la terapéutica es muy compleja, mucho urólogo no conoce esta patología, entonces le hace una cistoscopia al paciente, no, señora, usted no tiene nada, la cistoscopia está normal, Bactrim 10 días y listo. Y sabemos claramente que la cistitis intersticial es mucho más que esto, síndromes uretrales, infecciones crónicas del tracto urinario, cálculos. Miren, desde el tema gastrointestinal, esto es otra cosa súper compleja. Pacientes con síndrome intestino irritable, con lo que se ha llamado apendicitis crónica, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, que uno además termina pensando que la enfermedad inflamatoria intestinal es la mismo síndrome intestino irritable, y ves que son dos patologías completamente diferentes. Lo que hemos hablado, que de este tema, sí que realmente nosotros como ginecólogos no conocemos nada, que es lo de esto que dijimos de los síndromes miofaciales, los pinzamientos del pudendo, muchas enfermedades de columna se irradian hacia la pelvis. Y este tema, que desafortunadamente nosotros tampoco se lo indagamos a las pacientes, problemas de sueño, depresión, uno no sabe si la depresión la paciente está somatizando en la pelvis o si es por el dolor pélvico crónico que la paciente está tan aburrida que puede llegar a tener una depresión por esto. Entonces, fíjense que si ustedes miran todo esto, qué rico que uno pudiera hacer como un screenshot y ponérselo en la motoneurona superior para saber que la próxima vez que nos llegue una paciente con dolor pélvico crónico, pensemos en esto y no pensemos, no, señora, usted tiene una ecografía normal, de pronto usted tiene un colon irritable, tome una trimebutina y bueno, viene por ahí unos 2 meses y vaya pidiendo cita al gastro. Hombre, estas son pacientes que necesitamos oírlas, necesitamos hablar con ellas, necesitamos preguntarles puntualmente sobre síntomas de cistitis intersticial. Pero, queridos colegas, si uno no sabe qué es la cistitis intersticial, es muy difícil que pregunte acerca de la sintomatología de cistitis intersticial. Entonces, realmente, esto es un tema complejo, esto es un tema difícil. Lo que dijimos, las pacientes con esto tienen unos perfiles psicopatológicos clarísimos. Muchas de estas pacientes empiezan a tener una cantidad de estas situaciones. Tenemos que entrar, y lógicamente no es competencia de esta conferencia, a hablar del tema de la fisiopatología del dolor. Pero lo que sí les quiero explicar es que estas pacientes están aburridas de tener dolor pélvico. O sea, están desesperadas, no quieren que les duela. Y son pacientes que están con hiperalgesia. O sea, son pacientes que son especialmente sensibles para el dolor. Entonces, parte de esto es tan complejo que uno tiene que explicarle a la paciente que es muy importante hacer el examen ginecológico, que si ella en este momento no está completamente preparada para hacer el examen, lo podemos diferir para una siguiente cita, pero sí que es difícil hacer esto, esta evaluación de percepción del dolor, porque a la paciente le duele todo. Entonces usted termina, desafortunadamente, mándale un tratamiento para EPI.
Señora, usted le duele todo. Usted lo que tiene es una infección en las trompas. Doctor, eso me lo han dado yo 3 veces y ya me han mandado antibiótico. Pues no, necesita otro tratamiento más con esta droga. La paciente termina en un eslabón más de esta triste cadena de tener unas infecciones pélvicas crónicas en estas pacientes que probablemente la tuvieron en algún momento, que ya no la tienen, pero la paciente tiene una hiperalgesia. Las pacientes con endometriosis, todo lo que usted le haga al examen ginecológico le va a doler. Hablábamos la otra vez en el seminario de endometriosis infiltrante profunda, de palpar muy bien el tabique rectovaginal, si hay que hacer tacto vaginorectal, que si no, palpar muy bien toda la pared posterior de la vagina. Pero si usted no le explica a la paciente qué tipo de examen ginecológico le va a hacer, y le va a decir, no, mire, vea, voy a mirar si a usted le duele la vulva, voy a mirar si le duele la entrada de la uretra, vamos a mirar si hay dolor de movilización del cuello, voy a palpar las trompas, voy a palpar la pared posterior de la vagina a ver si tiene dolor a este nivel, si yo le palpo algún tipo de nodulación. O también muchas de estas pacientes les duele la vejiga y la paciente dice, doctor, siento como que me voy a orinar, pero me está como doliendo la vejiga. Mucho ojo porque estas pacientes pueden tener este hallazgo importante. Entonces, ya lo dijimos, miren esto tan llamativo, que muchas de estas pacientes tienen problemas en su aspecto emocional, características de personalidad, y si usted no indaga con detalle para esto, miren lo que nos dice este doctor Poleshuk en un estudio, que no fue muy grande, un estudio de 63 pacientes en una clínica de dolor pélvico crónico, y miren que muchas de estas mujeres que habían tenido o que tenían dolor pélvico, habían tenido abusos en la infancia, por ejemplo. Y las pacientes en su vida tienen distrés psicológico, depresión, ansiedad, somatización. Entonces yo me senté a leer este artículo que me pareció interesante porque además era un artículo como, no desconozco si este doctor Rod es psiquiatra o psicólogo, pero lo publicó en una revista ginecológica. Y miren que habla acerca del dolor pélvico crónico, pero respecto a esto, a las pacientes, todo lo que pueden llegar a ser de depresión, ansiedad y somatización con esta situación. Entonces, fíjense que cuando la paciente tiene ausencia de intervención terapéutica, las pacientes, fíjense que solamente espontáneamente se mejoran 1 de 4 pacientes. O sea, muchas de ellas mejoran parcialmente los síntomas. Este otro estudio, este doctor Weigenburg en el año 2007, fíjense que no son estudios de serie muy grandes. Uno no convence más un estudio porque tiene 2.000 pacientes. Hay estudios de 30 casos que pueden ser suficientes. Y miren que muchas de las pacientes que fueron a terapias cognitivas y terapias conductuales y todo esto, muchas de estas pacientes pueden llegar a tener que solamente el 11% se recuperaron después de una buena terapéutica y miren que el resto persistió con molestias de diversa magnitud. O sea, se le mejoró el dolor, pero parcialmente. Entonces, entrando en materia, que es lo que a uno siempre le interesa, nosotros que somos tan quirúrgicos, bueno, aquí qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué es lo que hay que operar? ¿Cómo es la evaluación inicial de una paciente con dolor pélvico crónico? Miren, esto se puede las clínicas de dolor pélvico crónico no tienen resultados milagrosos. Las clínicas de dolor pélvico requieren decirle a la paciente, usted va a requerir 5 o 7 consultas con nosotros, valoraciones de varias especialidades, después de que la vea el gastroenterólogo, ustedes no suelten a estas pacientes. Vuelva otra vez conmigo, vuelva otra vez, yo trato de darle integralidad a su caso, para que no sea un remitidor, vaya donde el urólogo, vaya donde el gastro, no, vaya donde el gastro y viene y me cuenta qué le dijo, qué examen le vio, vaya donde el urólogo y mire a ver si le va a expresar una cistitis intersticial. O sea, busquen la integralidad en esto. Y las historias ginecológicas, estamos hablando que nosotros no podemos hacer una historia enorme, gastroenterológica, psiquiátrica, psicológica, urológica, centrémonos a lo que sabemos hacer bien, una buena historia ginecológica, qué exámenes le han hecho a usted, qué evaluaciones, qué procedimientos. A ustedes les llegan pacientes que dicen, no, doctor, yo no he consultado nunca con nadie, una vez me dieron tratamiento para una infección de las trompas y ya, y otras pacientes que vienen, como les dije al comienzo, después de 3 laparoscopias, 2 bloqueos, colonoscopias, tratamiento, resonancias. Son 2 pacientes diferentes, pero que tienen el mismo problema, les duele la pelvis. Y les duele la pelvis como el problema que tiene el asmático crónico, el neumólogo, como el problema que tiene el neurólogo con las migrañas, como el problema que tiene los cirujanos de columna con las lumbalgias crónicas. Son patologías crónicas, largas, difíciles de integrar todo esto. En estos 15 ítems, que me parecieron también muy interesantes de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico, fíjense que se hace como
como una evaluación muy completa, pero miren que gran parte de esto es de la historia del paciente. Entonces miren qué historia médica tiene, qué historia quirúrgica, usted qué tanta cirugía le han hecho. ¿Será que duele que le han hecho 5 intervenciones en el abdomen al paciente frente al que nunca le han hecho ninguna intervención? Pues claramente no, obviamente estos pacientes van a tener más sintomatología dolorosa. La localización del dolor, a usted dónde le duele más, si es un dolor pélvico central, es un dolor pélvico lateral, es un dolor irradiado. Si queremos hacerle escalas de severidad, todas están en la internet para evaluar escalas analógicas de dolor, síntomas y diagnósticos adicionales, historias obstétricas. Fíjense que se hacen muchos de estos mapeos y hemos llegado a ver muchos de estos mapeos de dolor en estas pacientes y estos mapeos de dolor han logrado hacer unas evaluaciones muy profundas respecto a tratar de encontrar exactamente dónde es que el paciente le duele. Ellos lo han dividido en unas cosas que se llaman los dominios, entonces dominios del tracto inferior, dominios gastrointestinales, porque hay hombres también con dolor pélvico crónico en muchísimo menor frecuencia que las mujeres, pero obviamente muchos abordajes tratan de buscar una ayuda para el paciente. Créanme que todos estos test, todas estas pruebas, que esto le dan escalas, le dan todo, muchas son engorrosas y a veces la aplicabilidad no es tan sencilla, pero si usted de entrada ya le tiene pereza a la paciente con dolor pélvico crónico, no la atienda. No la atienda y de verdad remítasela a otro colega. Porque lo que le digo, usted tiene que, voy a poner 4 comillas, aguantarse un paciente difícil. Y un paciente en que nosotros, de que hay gente conectada aquí de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica, allá creo que también utilizan ese término, pero son pacientes que nosotros sabemos claramente lo que significa un paciente toreado. O sea, un paciente que ha pasado y pasado y pasado por multiterapias, multisexámenes, que ya no quiere que nadie lo revise y lo examine más. Miren los otros dominios, dominio musculoesquelético, dominio neurológico, dominio psicológico, que fíjense que esto es habla de la integralidad. Y de la misma manera, miren, por ejemplo, no vamos a entrarnos en esta, pero era solamente para mostrarles, fíjense, por ejemplo, desde el punto de vista urológico, qué hay que interrogarle a estas pacientes. Por ejemplo, la hipersensibilidad para orinar, las frecuencias urinarias, para sospechar. No todas las cistitis son de fosfomicina, un sobre, no todas son de eso. Hay cistitis irritativas. Ustedes ven que las pacientes con cistitis intersticial, vuelvo y les digo, siendo una patología tan interesante, ustedes la leen y tienen un manejo de dieta con estas pacientes. O sea, tienen una cantidad de cosas que realmente nos dan un beneficio bastante grande respecto a esto. Miren en esto, por ejemplo, cómo es la dispareunia del paciente, es una dispareunia de penetración, una dispareunia de profundidad, cómo es la dismenorrea suya es cíclica, también tiene dolor con la ovulación y también dolor con la menstruación o solo dolor con la menstruación, cuánto tiempo le dura, a qué tipo de analgésico cede. Miren, las pacientes con dismenorrea, y ustedes lo saben porque ven todos los días pacientes con esta patología, las pacientes con dismenorrea le hacen una aclaración, doctor, a mí el ácido mefenámico es lo único que me sirve. A mí ese ibuprofeno con buscapina, con iosina, no me sirve para nada. A mí el meloxicam es lo que me ayuda. Fíjese, el paciente sabe qué es lo que le mejore, qué es lo que le funciona, pero por qué razón unos antiinflamatorios para un paciente sirve y otros antiinflamatorios para el mismo paciente no. Entonces, miren, dominio gastrointestinal, usted tiene dolor con la defecación. Miren que estos son unos interrogatorios que si ustedes hacen una buena historia clínica, como las que hay en las clínicas de dolor pélvico, fíjense que esto parece un interrogatorio del DANE. O sea, esto parecen 60, 80 preguntas. ¿Usted le duele con la deposición? ¿También tiene náuseas? ¿Tiene también estreñimiento? ¿Cómo es la frecuencia del estreñimiento? Doctor, es normal, es que yo tengo estreñimiento. Pues yo voy todos los días, pero resulta que hago un poquito duro, entonces yo creo que tengo estreñimiento. ¿Será el mismo estreñimiento de un paciente que va cada 5 a 7 días al baño? Claramente no. Entonces, muchos de los pacientes a veces tienen errado un poco incluso las definiciones para ellos y para nosotros puede llegar esto a ser diferente. Mucho ojo, pues vuelvo y les digo, no es fácil, pero por ejemplo, pacientes que con qué tipo de dolor se le aumenta la sintomatología, con qué tipo de movimiento se le aumenta la sintomatología. Y lo que les digo, a veces nosotros no tenemos ni la paciencia ni el tiempo, estamos en un sistema de salud complejo en el que el sistema de salud pues no es tan fácil enfocarlo. Y pues consultas de 20 minutos, 25 minutos, de hacer 80 preguntas, queda un poquito complejo. Pero realmente, a veces interrogar mucho ojo con esto, porque a veces el paciente se molesta y puede inquietarse un poco. Usted me está preguntando tanto acerca de mi acto sexual y cómo es el dolor en la penetración, en cuáles posiciones me duele más, en cuáles no.
mucho ojo, mucho respeto en esto, que el paciente no sienta en ningún momento que estamos haciendo un abordaje curioso, sino en ningún momento, sino explicarle, mire, para mí es muy importante preguntarle esto, porque me va a ayudar a aclarar la sintomatología y me va a ayudar a explicarle un poquitico con esto. Y lo que les dije, fíjense, las comorbilidades. Usted también tiene desórdenes del sueño, usted también tiene alergias. ¿Se acuerdan en un seminario de endometriosis que hablamos que no solamente hoy en día, dentro de la sintomatología de endometriosis, ya no es solamente dispareunia, dolor pélvico crónico, dismenorrea, sino se acuerdan que el síndrome de fatiga crónica también hacía parte de la sintomatología de las pacientes con endometriosis? La paciente que le llega a la consulta y dice, oye doctor, yo un tiempo para acá trabajo y a las 5 de la tarde ya estoy agotada. Ojo que esa paciente su organismo le está avisando que nos diga que eso le está pasando, para ver cómo le podemos ayudar. Entonces, entrando, digamos, ya en la segunda parte, digamos, en este tema, la infección pélvica es un tema que es complejo, es un tema que es difícil. Ya tuvimos un seminario sobre absceso tubovárico, cómo se manejaba el absceso tubovárico con la laparoscopia, pero hay muchas pacientes que tienen eh, una situación en la que eh, tienen dolores pélvicos y han recibido tratamientos para enfermedad pélvica inflamatoria de manera intermitente. Entonces, el paciente o se toma 3 días de antibiótico y ya no se lo toma más, o el paciente hace una sintomatología de mejoría y se automedica. Ah, es como la vez pasada me dieron esta doxiciclina, entonces listo, ya me la vuelvo y me la repito. Ustedes lo ven que así los pacientes lo hacen con muchos otros tratamientos. Entonces, muchas veces tenemos claro que el problema de la infección pélvica, a nadie le da una infección en las trompas porque sí. Los pacientes hacen infección tubárica. Hemos hablado, tuvimos una revisión muy interesante y muy discutida en uno de los seminarios de histeroscopia sobre la endometritis crónica, pero nadie le da una endometritis crónica porque sí. O sea, toda esta sintomatología y toda esta infección pélvica siempre entienda lo que es ascendente. Yo no sé por qué nosotros como ginecólogos no pensamos muchas veces en la patología infecciosa. Me explico. Muchas pacientes se les hacen estudios de pérdida recurrente del embarazo y entonces cariotipos y estudios hormonales y nos está diciendo que no se hagan porque todos sabemos claramente que son esenciales en el estudio de una pareja infértil o de una paciente con pérdida recurrente del embarazo. Pero ¿por qué no pensamos que esa paciente puede tener endometritis crónica? ¿Por qué no pensamos que una paciente como una de las potenciales causas de infección pélvica es que la paciente tenga una infección vaginal crónica? Entonces, muchas de estas pacientes hacen una endometritis ahí larvadas, obviamente cuando estamos hablando ya de una cosa mucho más seria, abscesos tubováricos, cosas ya miometritis, pacientes que hacen salpingitis, pacientes que ya hacen unas peritonitis pélvicas y que usted la ve y si no le gusta a esa paciente, tiene una ecografía líquido en el fondo de saco, tiene unos hallazgos ahí que pueden llegar a ser relevantes, pero es una paciente que a usted no le gusta y usted dice, bueno, esta infección a mí, esto no es como para darle manejo en casa, pero hospitalizarla, doctor, pero yo me siento bien. Señora, yo prefiero dejarla, estudiarla un poquito, hacerle 48 a 72 horas manejo antibiótico y con base en esto, miremos si esto le va a mejorar. Pero no es tan rápido, no es tan rápido las mejorías de estos pacientes porque estos cuadros infecciosos tienden a cronificarse y a ser cuadros subagudos. Fíjense que muchas de estas pacientes son, para nosotros quedara como un concepto ahí viejo, que es que el dispositivo produce infección en las trompas. Fíjense que hay muchos protocolos hoy en día que dicen que ni siquiera es necesario quitar el dispositivo cuando una paciente tiene una enfermedad pélvica inflamatoria, que usted puede mandarle tratamiento antibiótico, pero no es una condición sine qua non quitarle necesariamente el dispositivo. Pero sabemos claramente que muchas de estas pacientes pueden llegar a arrastrar gérmenes de la flora vaginal en estudios que le hemos hecho como histerosalpingografías, la misma histeroscopia. Me preocupa mucho, por ejemplo, en histeroscopia, se le da la orden a un paciente, lo programa a los 15, 20 días. Muchas veces lo hemos hablado que la histeroscopia se debe programar la primera mitad del ciclo. Y muchas de estas mujeres, eh, usted le hace la histeroscopia y usted no sabe si la paciente tiene una infección vaginal activa. Y claro, ¿qué está haciendo con la histeroscopia? Pues está arrastrando gérmenes de la vía vaginal a la cavidad endouterina y obviamente, pues a través de los ostium, están migrando a las trompas uterinas. Entonces, fíjense que hay una cantidad de mecanismos que a uno a veces se le olvida
desde el punto de vista infeccioso para encontrar esto. Otras posibilidades de transmisión menos frecuentes será la hematógena, por tuberculosis, la linfática y por continuidad en apendicitis. Ojo, ojo, ojo con esta población adolescente. Miren que muchas referencias nos dicen que la población adolescente representa un riesgo relativo 3 veces mayor de enfermedad pélvica inflamatoria debido a prácticas sexuales de mayor riesgo. A mí me da dolor. Yo trabajé en Profamilia muchos años y en Profamilia yo veía una cantidad de adolescentes, unas condilomatosis brutales a los 16, 17 años, unas infecciones por herpes, unas infecciones, unas cervicovaginitis purulentas. Y claro, son adolescentes que están en su despertar, que no tienen ningún tipo de protección desde el punto de vista de uso de preservativo, etcétera, y llegan con unas infecciones pélvicas que uno dice, bueno, ahorita le da antibiótico. Esa chinita, a los 5 o 10 años, chinita va a tener tapadas las trompas. Porque aquí, porque le estoy viendo yo este condiloma, este herpes, pero la clamidia de esta niña, ¿dónde está? Entonces, fíjense lo que dijimos, muchos de estos son gérmenes a veces complejos. Nosotros tuvimos en Country hace un tiempo largo, yo les conté un artículo que publicamos después en la revista del Imperio en México, que era una EPI por hemófilos. Y hicimos esa presentación de ese caso. Hicimos la revisión con él, los residentes que estaba rotando conmigo en ese momento, y era una enfermedad bilirrubina inflamatoria por hemófilos. Mandamos cultivar todo el dispositivo, todos los cultivos que le tomaron a la paciente, y en todos crecieron los hemófilos. Entonces, fíjense, muchos de estos pacientes tienen una serie de factores desencadenantes que pueden llegar a interferir en eso. Los tratamientos para EPI son múltiples, no es motivo de esta presentación hacer una revisión, ni mucho menos de esto, pero sí considerar, digamos, antibióticos de amplio espectro que cubren Neisseria, gonorrea. No se nos olvide que la Neisseria, gonorrea todavía está. No nos pareciera que supiéramos que la clamidia solamente es el causante de la enfermedad pélvica inflamatoria, pero todavía vemos Neisseria, gonorrea en nuestras consultas. Siempre idealmente completar 2 días de tratamiento. Insistirle a los pacientes en que la mejoría no decide suspender la medicación, sino que la mejoría obliga a hacer una continuidad del tratamiento hasta los 14 días que usted se lo quiere dar. Muchas veces estas doxiciclinas de liberación granulada tienen un buen efecto. Hacer coberturas para otros gérmenes. A veces vemos tricomona, vemos muchas veces antecedentes de instrumentación ginecológica, usted hizo colposcopias, hizo biopsias de consultorio, y no hay que olvidar que muchas de estas pacientes, la instrumentación, no porque usted ha utilizado una cureta contaminada, no, la misma instrumentación pélvica en una cavidad contaminada, que es la cirugía ginecológica, que son limpias contaminadas, pues generan y son causantes de infección. Miren que los pacientes, si usted le da un buen tratamiento antibiótico, se mejoran mucho, mejoran mucho. Las mejorías tanto en manejos ambulatorios, hospitalizados, oscilan entre el 88 y el 99%, y las curaciones microbiológicas son del 89 al 100. Y los tratamientos antibióticos deben cubrir los esquemas que ustedes quieran. Acitromicina, ceftriaxona, si tienen sospecha de gonococo. Pero lo que les digo, acuérdense de muchas consultas que ustedes han visto en hospitales públicos y en consultorio estrato 7, y vemos gonococo, vemos tricomona, vemos una cantidad de gérmenes que uno pensaría que eso es como de la historia, pero yo he visto chancros y filíticos, y eso no crean que porque no es el pan de todos los días, no significa que así no se tenga. Los hallazgos laparoscópicos en estas pacientes son clarísimos, son Fitzgerald Curtis, son una cantidad de hallazgos importantes, y les quiero mostrar un video. Quiero que me confirmen si el video sí está corriendo, Karencita. Sí, señor, ahí está Correcto. corriendo. Esta es una paciente que, miren, ustedes no se imaginan lo que hice para encontrar el video y no lo pude encontrar, pero tuve la suerte de encontrar en Surgery U, porque solamente he operado una paciente así en mi vida. Bueno, Fitzgerald Curtis, que eso ustedes lo ven en muchos hallazgos, pero les quiero mostrar, miren ese tejido peritoneal, tejido muy feo, tejido muy, muy feo. Y lo que les digo, este video que les cuento que traté de encontrar, no lo pude encontrar, creo que lo tenía en otra memoria que perdí o alguna cosa, pero por fortuna en Surgery U encontré este video, y es, háganme cuenta, lo mismo que yo lo operé a la paciente. Entré, me puse a mirar todo ese peritoneo, después de ver ese Fitzgerald Curtis tan severo. Esta misma paciente mía, como les cuento, tenía también un Fitzgerald Curtis muy, muy marcado, y miren, me llamó la atención un útero móvil, pero miren esto a nivel peritoneal, una cantidad de lesiones, una cantidad de cosas. Yo decía, esto es endometriosis, obviamente con un dolor pélvico crónico y un plan de búsqueda de embarazo.
Yo dije, esto es una lesión ahí como de estas, de hialinas en endometriosis. Voy a tomar una biopsia, fíjense que veía unos puntos muy de endometriosis. No tenía muy claro. Le dije al colega, mire, una mujer, estoy hablando desde una mujer de 30 años, con un dolor pélvico crónico de unas características sin ninguna cosa en especial. Le hice un lavado pélvico. Es que lo que les digo, me impresionó porque no era este video el que habíamos publicado nosotros, pero es que era lo mismo que nuestra paciente que habíamos hecho la cirugía. Tenía ese líquido en el fondo del saco, le toqué muestra para el líquido del fondo. Ahí fíjense, lo están succionando y miren esa superficie peritoneal tan fea, una superficie peritoneal horrible que no gusta. Pero lo que más me llamó la atención era toda esa cantidad de lesiones. Cuando le hice la evaluación, desde el punto de vista histeroscópico, miren que ahí las trompas no se ve particularmente nada en especial. La paciente mía tenía un poco más congestionadas las trompas y tenía una obstrucción tubárica. Le hice una prueba de permeabilidad con azul de metileno. Pero miren que no, lo que más llama la atención en esta paciente es ese peritoneo. Le hicimos lo mismo, fíjense que acá ven estas superficies, no tiene, esta otra paciente, cuando le abrí una de las fimbrias para tratar de mirar qué era lo que pasaba, porque tenía como un apeñuscamiento de la fimbria, a ese nivel me salió un material un poco feo, que dije, voy a tomarle muestra también, lo mandé para patología. Fui muy cuidadoso en esta paciente, de tomarle las biopsias peritoneales, de mirar, miren que hasta en la superficie intestinal se ve ese tejido. Yo realmente nunca había visto una endometriosis de estas características, pero con este color que ustedes ven ahí, esto es una endometriosis peritoneal. Y esta paciente, pues miren, igual, es que lo que les digo, me impresionó tanto porque le hice lo mismo a mi paciente. Le coagulé focos de endometriosis. Si ustedes lo ven, este es un video viejo. Miren el bipolar que la hice. Esa fue una paciente que yo operé hace más de 10 años. Bueno, para avanzar un poco, la paciente, ¿cuál sería mi sorpresa? Curiosamente le hice una histeroscopia también. Le hice una histeroscopia, como la paciente está en plan de búsqueda de embarazo, y le hice la histeroscopia. Y cuando le hice la histeroscopia no encontré ninguna hallazgo en especial, le tomé una biopsia endometrial. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando me reporta el patólogo? Primero me llamó, lógicamente, hay uno de los patólogos de Country. Miren, esta es la histeroscopia de esta misma paciente. Vuelvo y les digo, son los mismos hallazgos que yo encontré en la mía. ¿Cuál sería mi sorpresa? Decirme, oiga, es una tuberculosis peritoneal. Así se ve una tuberculosis peritoneal. Con ese video lo presenté en cuanto congreso podía. Cuando a todos los colegas que quería mostrarles, siempre les hacía el ejercicio. Más o menos 11 de cada 10 me decían, oiga, esa endometriosis tan rara. Y yo le dije, claro, le dije al patólogo, oiga, búsqueme la endometriosis en esas biopsias de peritoneo que le mandé. No tenía nada de endometriosis esa paciente. Se la comenté al infectólogo de Country, hoy en día director de la clínica, y muy amablemente me hizo una aproximación, hágale tuberculina a esta paciente, hágale un estudio completo, y se le mandó lógicamente muestras al Instituto Nacional de Salud, se le hizo todo, se le hizo tratamiento ese cuatriconjugado que todos conocemos durante 6 meses. La paciente después le hicimos una nueva laparoscopia, le tomamos una nueva muestra histeroscópica, se mandaron nuevamente muestras al Instituto Nacional de Salud. La paciente siguió con su dolor pélvico crónico menos después del tratamiento antibiótico y la paciente se le hizo un manejo con un in vitro que fue fallido. La paciente después la vieron en otra ciudad, se trasladó de ciudad y estas pacientes con tuberculosis pélvica, patología que uno no la ve nunca porque cree que eso fuera como hasta 1940 por ahí, se ve la tuberculosis pélvica, hay que pensar en ella, y esta paciente tuvo un in vitro fallido. Después hablé con ella alguna vez, me dijo que el dolor pélvico crónico le había mejorado bastante. Y como les dije, la tuberculosis pélvica tiene solamente el 15% de pacientes con tuberculosis pélvica logran embarazarse. Entonces, todas estas pacientes que ustedes llevan a una laparoscopia por una EPI, bien sea crónica, bien sea aguda, no estamos hablando de absceso tubovárico porque ese tema ya se revisó, pero hágale a todo el lavado pélvico, una toma de muestra para grama y cultivo, ojo, para anaerobios y aerobios, hágale drenaje de contenido, hágale un buen lavado de cavidad, según el hallazgo intraoperatorio, dependiendo también la edad, las condiciones del paciente, etcétera, habrá que hacerle salpingectomía a estas pacientes. Una trompa de estas, y ya dijimos en algún seminario que una trompa con un hidrosalping vuelta a nada, eso lo que le sirve es para hacerle daño para el embarazo,
por eso hay que quitárselas. Miren, si las trompas están muy feas y tiene un piosalpinx horrible, le va uno mejor haciéndole salpingectomía a esta paciente y no dejarle una trompa por dejársela, que además después lo que le va a hacer es un hidrosalpinx y le va a hacer es impedir que la paciente logre embarazarse. Y muchas de estas pacientes, miren que la literatura nos dice, artículos recientes, este artículo del 2016 habla, fíjense, de la vaginosis bacteriana y la prevalencia, el riesgo, los factores con clamidia e infección por Neisseria gonorrea. Entonces los quiero sensibilizar un poquito en esto, que muchas de las infecciones pélvicas, si uno no hace un buen tratamiento vaginal, la paciente termina siendo un compromiso también de dolor. Artículos más recientes que hablan de vaginosis bacteriana como causas de infección pélvica. Muchos tratamientos antibióticos descritos en la literatura, fíjense lo que les dije, manejos hospitalizados, hay muchos, creo que todos no lo sabemos claramente, doxiciclinas, metronidazoles, clindamicinas, gentamicinas, ofloxacinas, y si la paciente tiene el cultivo que así nos lo indique. Pero miren que estos manejos antibióticos no son una cantidad de antibióticos raros, son antibióticos de nuestro diario vivir y son antibióticos que realmente nos ofrecen una buena mejoría para las pacientes. Uno tiene que hacer tratamientos vaginales adecuados, debe hacer asociaciones antibióticas y asociaciones antibióticas que tengan también pocas resistencias. Debe hacer asociaciones antibióticas con combinaciones adecuadas, que si uno las trata adecuadamente bien y le explica al paciente sobre todo la importancia de tratamientos que estén respaldados por la literatura, como vieron en los antibióticos que tienen, el anterior era el CDC de Atlanta, y antibióticos y manejos vaginales que también tengan pocas resistencias bacterianas, insistirle al paciente, mire, no se puede suspender la doxiciclina a los 4 días o a los 5 días, toca hacerse los 14 días de tratamiento. Si usted se va a hacer un tratamiento vaginal, se lo tiene que hacer durante 7 días. O sea, los tratamientos tienen que hacerse de manera adecuada, de manera completa, para poder ofrecerle a los pacientes una mejoría bastante adecuada. Entonces, el papel de la laparoscopia, ya para terminar, en el dolor pélvico crónico, fíjense que es tremendamente importante. Yo les conté en algún seminario anterior que a mí una vez en una bienal me invitaron a dar un congreso, pero no elegí yo el título, sino el título se llamaba, me lo puso la Sociedad Bogotana, y se llamaba Dolor pélvico crónico, nos estamos excediendo en la laparoscopia. Y yo abrí mi presentación diciendo, sí, nos estamos excediendo en la laparoscopia. Lleve a la laparoscopia ginecológica solamente las pacientes que usted considere que realmente usted le ha estudiado bien todo, le ha descartado otra patología y usted piensa que haciéndole la laparoscopia se va a beneficiar. Miren, realmente a mí estas 28 años y 4 laparoscopias encima, en la que cada cual le quita un pedazo de ovario y le coagula 3 focos de endometriosis, por favor, no tenemos que volver a pasar a esto. O sea, si una paciente lleva 4 laparoscopias a los 28 años, algo mal está pasando. Algo mal está pasando en el enfoque de estudio con esta paciente. Entonces, estos resultados negativos no excluyen las enfermedades, pero tenemos que hacer realmente lo que les digo, desde la laparoscopia que nosotros sabemos hacer, hasta como ahí lo dice en ese artículo también canadiense, pacientes que les hacen sedaciones conscientes y analgesia local para hacer mapeos de dolor en laparoscopia. Y el paciente ahí medio despierto y se le hace con los grasping, con el elemento que sea, con un palpador, para nosotros identificar, porque a veces el paciente dice, no, me duele todo. Sí, pero usted tiene que tener un punto donde le duele más. Es que me duele toda la pelvis. Entonces, estos mapeos de dolor lo que buscan es tratar de hacer unas localizaciones precisas, puntuales de la sintomatología dolorosa. Este algoritmo me gustó mucho, lo discutimos con las residentes, como les digo, que me ayudaron a hacer esto, lo discutimos la semana pasada con los ginecólogos que van a probar esta guía para lo que les digo, para teleconsulta en dolor pélvico crónico para la Sociedad Iberoamericana. Es esto, fíjense, es hacer un algoritmo sencillo, pero interrogar a los pacientes. Usted tiene sintomatología urinaria, tiene dolor de la vejiga, claro, enfoquemos el estudio por ese lado. Tiene puntos gatillos musculares, yo creo que usted tiene de pronto un dolor miofacial. Tiene problemas y asociación con síntomas gastrointestinales,
descartémoslo en síndrome de intestino irritable. El dolor está influenciado por el ciclo menstrual, enfoquémoslo por el lado de endometriosis. Pero lo que les digo, queridos colegas, uno no puede pensar dolor pélvico crónico, endometriosis. Descartemos la endometriosis. Descartar endometriosis, claro, 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 claro. Claro que hay que descartársela. Pero también tiene que mirar, abra su mente. Mire, acuérdese del screenshot que dijimos al comienzo y abra su mente buscándole otras patologías asociadas. Yo no estoy diciendo que la paciente no tenga endometriosis, pero yo he tenido pacientes, el otro día tuve una fiscal con un nivel de estrés brutal. Esta mujer trabajaba como en unas cosas de grupos antiterrorismo, pero una cosa brutal el estrés de esta mujer. Una paciente muy especial, una paciente con un problema familiar grande de pareja, porque tenía una dispareunia que le impedía hace varios años tener vida sexual, y era una paciente con un nivel de estrés muy alto. Le hicimos una sospecha que tenía una cistitis intersticial. Yo le hice una laparoscopia, histeroscopia, y el colega urólogo, que es un colega de gran aprecio nuestro aquí en Bogotá, que mira pacientes con cistitis intersticial, le hizo las pruebas, le tomó las biopsias, se le confirmó que la paciente tenía una cistitis intersticial, le empezó a hacer unas instilaciones con unos tratamientos y la paciente se empezó a mejorar. Y fíjese que si yo me hubiera quedado solamente en la laparoscopia, histeroscopia, mira, tranquila, no tienes cáncer, no tienes endometriosis, o mira que estos dos focos de endometriosis blanca que te coagulé, yo creo que con eso te va a mejorar el dolor. A ver, lo que le iba a mejorar a la paciente era enfocarla bien y pensar que tenía otra patología asociada. Entonces, estos algoritmos no son engorrosos, fíjense que son a veces de pronto un poquito muy amplios, pero lo que les digo, piensen, por ejemplo, en esta patología de pensamientos del pudendo, sintomatologías de hipersensibilidades de la pared abdominal, dolores miofaciales, y zapatero de tus zapatos. Si uno no sabe manejar esto, mandémoselo a la gente que maneja dolor pélvico, incluso que maneja dolor crónico, a ver si a esta paciente se le puede ofrecer un bloqueo. Pero es que no nos podemos limitar a que, si me mandaron una laparoscopia para un dolor pélvico, la niña le hicieron ya a los 18 años la laparoscopia, alguien le dijo que tenía endometriosis, le hago otra laparoscopia, no, sí, le encontré dos focos, listo, mi señora, tome tal medicación y durante 6 meses y en 6 meses nos volvemos a ver. Y la paciente se va para la casa con otros diagnósticos que nosotros se le hubiéramos podido sostener. Pero obviamente la patología que más nos gusta, la patología que vamos a hablar a partir de esta noche durante 2 semanas seguidas, que es la endometriosis. No voy a entrar a hablar de endometriosis hoy, porque si no es un tema que para mí es como un imán, aquí puedo seguir y no me sueltan, pero es un tema que lo que les digo, tenemos que saber enfocarla bien, leamos mucho sobre endometriosis, leamos sobre las innovaciones en terapias farmacológicas de la enfermedad, leamos y entendamos por qué el paciente con endometriosis tiene un perfil especial, porque un día, imagínense que me metí a amazon.com y busqué libros para endometriosis, pero libros no médicos, sino libros para la población general. Hay 70 libros escritos que venden en Amazon sobre endometriosis. Se llama Yoga y endometriosis, dieta para la mujer con endometriosis. O sea, algo debe servir todo eso. Entonces también debemos nosotros darle integralidad a los pacientes. O sea, debemos darle integralidad desde el punto de vista de decir, mire, yo le voy a mandar esta medicación, acuérdense, si tiene una infección vaginal, traten la infección vaginal, si tiene una EPI, traten bien la EPI, si tiene una endometriosis, denle un buen tratamiento médico o quirúrgico a la endometriosis, si la paciente tiene otra sintomatología y de pronto ustedes piensan que ese quiste de ovario o ese mioma realmente la causa del dolor del paciente, quítenselo. Si hay que manejarla con medicamentos bloqueantes de los canales de calcio a nivel gastrointestinal, nosotros somos médicos también, no necesariamente hay que mandar del gastroenterólogo para eso. Nosotros podemos manejarle en parte el síndrome del intestino, del colon irritable al paciente. Podemos manejar en compañía con el urólogo este tipo de cistitis. Pero quiero que vean el dolor pélvico crónico de una manera integral, quiero que lo vean con una buena disponibilidad para estas pacientes. No que el paciente diga, uy, no, este doctor ya me está haciendo cara de, oh, señora, páseme el cartapacio de examen de aquí que se puede rescatar. Entonces, esta integralidad es absolutamente clave. Enfoquen bien a las pacientes con dolor pélvico crónico, asóciense con otro urólogo, con otro gastroenterólogo, con otro colega que diga, oye, a mí me gusta harto el tema de dolor pélvico crónico, entre los tres, pues no vamos a montar un local con una clínica de dolor pélvico, pero por lo menos queremos servicio a nuestra institución, y aquí en el hospital tal, de los 20.000 hospitales que ustedes están ahorita oyéndonos, montemos una clínica de dolor pélvico,
hablemos con la fisioterapeuta y a ver cuál le interesa el tema de dolor pélvico y que se ponga a estudiar sobre síndrome miofasciales. O sea, esto realmente, créanme que es un beneficio y ya lo vieron ustedes, cómo se le afecta la calidad de vida a una mujer con dolor pélvico crónico y vale la pena nosotros hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance, quirúrgico, médico, de mente abierta. Si la paciente también quiere meterle a esto yoga, y quiere meterle acupuntura, y quiere meterle otras cosas, que le meta, que eso no le va a hacer daño, pero enfoquémosla bien haciendo un buen enfoque a esta patología. Pues queridos amigos, esto era lo que les quería hablar de hoy, quería sensibilizarlos un poquito al tema. Creo que era el momento de hablar de dolor pélvico porque ya hemos tocado muchas patologías aparte. O sea, hemos hablado de endometriosis, de miomas, etcétera. Y ahora ya quería mostrarles cómo este enfoque, digámoslo, como desde el punto de vista multidisciplinario, como desde el punto de vista de patología, y dar como estas conclusiones, que el dolor pélvico crónico, todo lo que hemos ya hablado, que tiene una afectación multifactorial compleja, que hay que hacer buenas historias clínicas. Por favor, examinen los pacientes, expliquen a los pacientes el examen físico, por qué es tan importante el examen y por qué es tan importante un interrogatorio detallado y es vital, como su nombre lo dice aquí, para hacer un diagnóstico diferencial. No, y no nos resumamos, no nos limitamos a un CA-125, a una ecografía, a una resonancia. Hagamos una muy buena integralidad con base en los otros exámenes para nosotros definir a ver qué es lo que mejor se le puede dar a los otros pacientes. Karencita, quiero que le abras a Blixid, una opinión que quiere dar sobre el manejo antibiótico en las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria, que me parece muy, muy interesante. Sí, señor. Bueno. Y quiero que le abras a Andrea T, porque quiero explicarle un poquitico acerca de lo de cómo funcionan las clínicas de dolor pélvico, porque escribió una cosa aquí en el chat que me parece muy interesante de tocar. Entonces, ábrele primero a Big Lead y después a Andrea T. Gracias, Karencita. Listo. Ya puedo hablar. Creo que no estaba. No, doc. Bueno, entonces Andrea T. Ábrele a Andrea T. Listo, doctor. Puedo hablar. Buenos días, doctor Ramírez, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Andreita? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Muy contenta de poderlo escuchar después de mucho tiempo. Doctor, mira, yo tengo una IPS en la ciudad de Fusagasugá. Yo trabajo con un especialista en dolor y cuidado paliativo, pero pues digamos que en la consulta en general sí tenemos un alto volumen de pacientes con dolor pélvico y pues Fusagasugá, el máximo nivel que se maneja es segundo nivel. Él obviamente está muy interesado en poder hacer un entrenamiento adicional, pues ya más específico, pues él maneja desde todas las áreas de dolor y cuidado paliativo, pero en el manejo de la paciente con dolor pélvico. Entonces sí me gustaría pues saber la posibilidad de un entrenamiento ya específico en este tipo de abordajes de dolor pélvico. Sí, por supuesto. Mira, no hay muchos lugares, Andrea, no hay muchos lugares donde uno se pueda entrenar en esto, porque lo que te digo, necesita uno un entrenamiento adicional porque esto no es solamente, digamos, el manejo laparoscópico, sino hay muchos manejos, por ejemplo, de bloqueos del pudendo. Aquí hay que resaltar la gente, lo que les digo, me encanta cuando la gente está trabajando en algo convencido de una causa. Y esa es la gente que uno debe promocionar y debe ayudar. Aquí Ana Lucía Herrera, que ojalá esté en este momento conectada y si no lo está, quiero también resaltar su labor. Ella tiene un entrenamiento especial acá en Bogotá en dolor pélvico crónico y ella se entrenó en el CES en Medellín cuando existía este fellow del CES y se interesó por el tema del dolor pélvico. No sé si ella, digámoslo, tenga algún tipo de entrenamiento especial, adicional, como más personal, de poder como explicar claramente cómo se hacen estos bloqueos. Saben que me acabas de dar tú una buena idea
de pronto, para alargar más, y todavía no nos queremos ir de estas presentaciones, me gustaría invitar de pronto a Ana Lucía, como te digo, si de pronto no está aquí conectada, yo la contacto, es muy amiga mía, para que de pronto la próxima semana nos hable de esto, nos hable puntual de un tema que vimos que ya nos está interesando bastante, como son ese tipo de bloqueos, cómo se hacen, y ella de pronto también podría tener como ciertos contactos en de pronto sitios donde se pueda hacer el entrenamiento respecto a esto. Aquí realmente la única clínica formal así como específica para dolor pélvico la tiene Juan Diego en Pereira, una clínica que se llama Algia. La lesión de estos nervios puede dar alteraciones en estos territorios, sobre todo en la zona genital. Bueno, espera que no. Nervio femoral, entonces, es un nervio ramo del negocio. Desde que se entró un micrófono ahí que no, allá. Entonces, él, digamos, tiene esa clínica y lo que pasa es que ellos ahora están haciendo parte de un fellow que tienen junto con el grupo de la Clínica del Prado en Medellín, ya en la paroscopia, no es solamente especialmente en dolor pélvico. Pero me abres tú la puerta, Andrea, para que le planteemos a Ana Lucía, si nos da la otra semana, el otro sábado de pronto, una charla sobre ya cosas muy puntuales, que nos hable sobre síndrome miofacial, cosas que yo apenas las toqué porque me tocaba hablar como de la integralidad en todo, pero sí podemos enfocarlo y podemos hablarlo con ella para que nos... sí, no, esto no, señora, me lo hace público aquí, no en el chat. Karencita, ábremele, porfa, Ana Lucía, los micrófonos. ¿Aló? Doctora. ¿Aló? Sí, señora. ¿Cómo están? Ana, qué gusto tenerte aquí, no te imaginas. No, yo lo sigo en la medida que yo puedo, obviamente aquí con pacientes y en la mitad, pero aquí vamos en el proceso. Tú lo sabes que es un gusto tenernos aquí, pero Ana, ya la embarraste porque ya dijiste cuente conmigo, o sea, ya estás programada para la otra semana, Con mucho gusto, o sea, gracias Sí. por tenerme en cuenta, por tenernos en cuenta y pues la verdad, entre más gente esté sensibilizado al dolor, nosotros con el mayor de los gustos y lo que necesiten siempre aquí a la orden. Ana, ¿para qué te metiste a hablar? Ya te No toca importa, hablarnos de usted sabe cómo síndrome. soy de metida. Ana, ya tienes que hablarnos de síndrome miofacial, de bloqueos, qué es el pensamiento del pudendo, Claro, qué enfoque tienen las fisioterapeutas en esto. Nos claro. encantaría y ya voy a hablar con Karen para que nos programe otro seminario más respecto a eso, porque creo que de verdad hay una cantidad de comentarios que son muy interesantes para esto. Claro que sí, que Karen me escriba y yo con mucho gusto, si no soy yo, Claudia, que las dos estamos con la unidad de dolor aquí en Bogotá que se llama Bienestar Pélvico y nosotras estamos adscritas al Country y Colina. Perfecto, mira, ahí responde la pregunta de Andrea. Ahí responde la pregunta de Andrea y creo que va a ser como la primera fan ese día en tu presentación. Ay, que muchas gracias. Karencita, y quiero que me le abras al doctor Arturo Aparicio respecto a lo de la endometritis. Para mí es obligación, antes de abrir el micrófono al doctor Arturo Aparicio, contarles quién es él. El doctor Arturo Aparicio es un profesor de todos nosotros. El doctor Arturo Aparicio es uno de los pioneros en la paroscopia e histeroscopia en Colombia. Es una persona que gracias a esa inquietud académica de él, a su gran habilidad quirúrgica, cuando yo estaba en 9º semestre, me iba a oír sus conferencias en los congresos, toda su experiencia, sabe todo lo que ustedes quieran de la paroscopia, de fertilidad, y para mí este sí es un más que verdadero honor poderlo tener aquí en esta presentación y tenerlo conectado a esto. Doctor Aparicio, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por todas esas flores que me echaste. Ante todo, quiero felicitarte por la presentación, me pareció extraordinaria, me parece buenísimo lo que estás haciendo. Quería hacerte un par de comentarios. Yo trabajé muchísimo tiempo con endometritis, especialmente cuando comenzamos a hacer la fertilización asistida, veíamos casos que no encontrábamos la razón por la cual fallaba la implantación del embrión. A esos casos todos tomamos biopsia endometrial y encontramos que tenían endometritis. Entonces, en muchos pacientes, o en esa época en que estuve trabajando en fertilización asistida, les dábamos tratamiento preventivo de la endometritis antes de hacer transferencias y mejoramos sustancialmente los resultados. La otra cosa que encontré curiosamente es que hay una correlación muy estrecha entre la endometriosis y la endometritis.
La imagen de la endometritis en la histeroscopia es clarísima, son unos punticos muy pequeños como rojizos que ve uno, y en esos casos que biopsiamos con estas lesiones encontrábamos endometritis. Eso era lo que quería aportar solamente. Muchas gracias. Pues doctor, muchísimas gracias. Obviamente, vuelvo y le digo, le resalto ese aporte muy grande y obviamente, digamos, fíjense que hay unos artículos, algunos de ustedes en una de las charlas del comienzo de endometritis, perdónenme, de endometriosis, habló sobre un artículo que era el origen embrionario en endometriosis. Y eso se está hablando, del origen y hay unos fetos femeninos que se les han encontrado focos de endometriosis como si los pacientes vinieran con cierta predisposición genética. De la misma manera, resaltando el comentario del doctor Arturo Aparicio, hablan de asociación infecciosa en endometriosis y hablan, y búsquense los artículos, el que esté interesado en el tema, de asociaciones de infección y endometriosis. Entonces, lo que él habla de la correlación entre endometritis y endometriosis, fíjense que esto es la bomba perfecta para que un paciente ni se embarace o si se embaraza y los pierda. Entonces, por eso también esto resalta más, así como nos quedamos un poco sensibilizados del dolor pélvico, hagamos una sensibilización del tema infeccioso. O sea, pensemos que este tema infeccioso bacteriano es un causante importante de todas estas patologías. Karencita, pues creo que ya no hay más comentarios en el chat. Quiero agradecerles nuevamente esto. Por favor, quiero invitarlos. No se van a arrepentir. Inscríbanse a la endometriosis esta noche. Va a ser un buen evento, va a haber conferencistas de muchos países. A esto se le ha dado un nivel bastante bueno. Lo de la plataforma de Zoom lo tiene Karen. Ella, no sé si Karencita lo puedes poner ahorita también para que tengamos la información respecto a esto, para que la gente lo vea. Sí, doctor. Yo lo pongo, se los mando a los WhatsApp y si quieren... Sí. Y por favor, ayúdenme a diseminarlo. Esto es una cosa netamente académica. Y quiero, por favor, invitarlos nuevamente para el jueves y el sábado. Son dos conferencias excelentes, ambas las he oído, doy fe de ello, que son muy buenas, que son las conferencias del doctor Carlos Ortiz. Saludos si está conectado ahorita aquí, un abrazo. Javier del Longo, que nos va a acompañar desde Argentina. Ya la semana entrante entonces se nos alargó esto, ya nos quedan las 2 charlas de histeroscopia, la charla que muy amablemente nos va a dar Ana Lucía. Y bueno, aquí seguimos, no queremos renunciar. Como les dije ayer después de cirugía, no vencimos el miedo al virus y no hemos vencido el miedo al coronavirus, pero por lo menos vencimos el miedo a que sí se puede hacer academia de esta manera bien hecha, sí podemos operar de esta manera con tranquilidad, con toda la mejor actitud. Que acaben de tener un buen martes. Nos vemos esta noche en la red a las 7 de la noche para ver todo lo de endometriosis y un abrazo a todos.